Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es De Bien TV, el canal en el que te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia e historia del arte. Este vídeo va dirigido a todos los alumnos de primero de la ESO, tanto de sección como de programa, que damos yo y mi compañero David Orgaz, que está aquí conmigo hoy. Hola, David. Bueno, estoy en mi casa, no en su casa, porque no podemos salir de una casa a otra todavía. Efectivamente, no somos como el señor Merlos con sus novias. Bueno, el vídeo de hoy va a consistir en un repaso de todo lo que hemos visto de geografía en esta tercera evaluación. Vamos a ver, vamos a repasar cómo interpretar los mapas del tiempo, vamos a repasar los principales climas y sus principales paisajes. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque todo esto va a entrar en la ficha de actividades o exam preparation o repaso o como lo llame David o que os vamos a mandar esta semana. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Y ya estamos aquí con el primer mapa del tiempo. Que si os acordáis, en un mapa del tiempo, a ver, voy a quitarme esto, en un mapa del tiempo tenemos que fijarnos siempre, según lo vemos, en sus elementos, ¿vale? Los elementos que vemos aquí son, en primer lugar, lo que se llaman, bueno, los centros de acción, que pueden ser los anticiclones, que vienen marcados con una letra A, y las borrascas, que vienen marcadas con una letra B. En inglés, anticyclones and depressions. Entonces, los anticiclones son centros de altas presiones. Esto quiere decir que la presión alrededor de ellos va a ser superior a los 1015 milibares, mientras que en las borrascas va a ser inferior a estos 1015 milibares. Por eso podemos ver que alrededor de este anticiclón la presión que tienen las isobaras, que os recordamos son líneas que marcan o que unen puntos con la misma presión atmosférica, son superiores a 1015, 1028, 1024, 1020. Claro, según nos vamos acercando al centro del anticiclón, la presión va descendiendo. En las borrascas pasa todo lo contrario. La presión va a ser inferior a los 1015 milibares y por lo tanto podemos ver que cuanto más cerca están las isobaras de la borrasca, la presión, o sea, los milibares o las isobaras son, a ver, que me lío. La presión atmosférica es menor, por eso aquí tenemos 1000 milibares, 1004 milibares, 1008 milibares, etcétera. Y cuanto más nos vamos alejando, como es normal, la presión va aumentando. Y ya por último, pues estas líneas que vemos aquí son los frentes, ¿vale? Que son esas masas de aire, unas pueden ser cálidas, otras pueden ser frías, aunque también existen las ocluidas, pero bueno, eso ya es otro level. Y se representan los frentes cálidos mediante una línea roja con unos semicírculos hacia el lado, hacia donde se dirige ese frente, mientras que los frentes fríos se representan mediante líneas azules con triángulos que indican la dirección hacia la que avanza ese frente. Y estos son todos los elementos que, digamos, tenemos que tener en cuenta cuando veamos un mapa del tiempo. Y ahora vamos al tema de lo que es ya la interpretación, que esto se lo dejo a mi compañero David. Vale. Como norma general, vamos a establecer que, o se establece que cuando hay una A o anticiclón, va a haber buen tiempo, entendiendo buen tiempo como que va a hacer sol o que no va a llover, en general, o por lo menos en los mapas facilillos que vamos a ver nosotros. Y vamos a interpretar una B o borrasca como mal tiempo, es decir, lluvia o nieve, dependiendo de si hace más calor o hace menos frío. En este caso, ha explicado Javier los dos centros de acción. Vemos dos centros de acción claramente. Vemos ese anticiclón que está situado sobre las Islas Británicas, básicamente, y luego vemos una borrasca que se encuentra situada frente a las costas gallegas aproximadamente. Bien, como hemos dicho, este anticiclón va a traer un tiempo soleado, con lo cual sería esperable un tiempo soleado en la zona de las Islas Británicas, y esta borrasca que tenemos enfrente de Galicia, pues entonces nos traería mal tiempo, es decir, lluvia. Pero es que además tenemos un frente frío, ¿vale? Ese frente, esa línea de color azul con los triangulitos, que nos cruza el centro, el norte de África y nos pasa por el Levante, nos pasa por Murcia y Valencia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en principio en la península ibérica, en este momento, va a hacer mal tiempo, es decir, va a llover. Pero es que además
dijimos que siempre hay asociado una serie de vientos que van asociados por las isobaras. Y estos vientos van a ir siempre de los anticiclones hacia las borrascas. ¿Cuál es la fuerza de este viento? Bueno, pues dependiendo de lo juntas que estén las líneas, las isobaras, va a hacer más tiempo, va a soplar el viento más fuerte o más débil. ¿Cuándo soplará fuerte? Cuando las líneas estén muy juntas, como por ejemplo ocurre en Francia. En esa zona de Francia va a hacer bastante viento. ¿Cuándo hará un viento más o hará menos viento? Bueno, pues hará menos viento cuanto más lejos estén las líneas de isobaras. Por ejemplo, en Baleares, entre Baleares y Valencia, veis que están más separadas y por lo tanto el viento va a ser menor. Bien, es muy importante también saber cuál es la dirección de ese viento, porque dependiendo de cuál es la dirección de ese viento, podremos esperar en algunos casos donde no tenemos claro qué tiempo va a hacer, exactamente qué tiempo hará. Tenemos claro que en Galicia va a llover en general, pero ¿qué es lo que va a hacer en el Mediterráneo? ¿Sabemos qué es lo que va a hacer en el Mediterráneo? Bueno, pues en el Mediterráneo en general no va a hacer un buen tiempo, va a llover. ¿Por qué? Porque si veis la línea de 1020, que sería la primera línea, la última línea, perdón, que forma parte de ese anticiclón, recorre esas islas británicas, pasa por Francia y también llega a las islas, afecta a las islas de Córcega y Cerdeña. Bien, o sea que Córcega y Cerdeña se encuentran bajo la influencia de un anticiclón. Bien, toda la península ibérica se va a encontrar bajo la influencia de una borrasca, con lo cual el viento en esa zona de Levante va a ir desde Córcega y Cerdeña, pasando por Baleares, hasta la península ibérica. ¿Esto qué quiere decir? Que como ese aire va desde el este, es decir, desde la zona del mar al oeste, va a venir cargado de humedad. Y al venir cargado de humedad del mar, lo que va a hacer va a ser llover bastante, porque además tenemos un frente situado justo en esa zona del Mediterráneo. Con lo cual, en resumen, tiempo horrible, espantoso. No salgáis de casa porque os vais a inundar todo y van a haber imágenes dantescas y espantosas de terribles. inundaciones en todo el Levante y en casi toda España. Exacto, pues Como se puede comprobar en el mapa del tiempo de aquí. Todo lleno de lluvias en Cataluña, en Baleares, en Murcia, en Galicia, porque ya lo sabíamos, porque tenemos la borrasca ahí enfrente, no digamos ya porque teníamos toda esa línea cruzando el norte de África afectando a Andalucía, o sea que el tiempo va a estar muy malamente. exacto, como podéis ver, pues salvo en algunos sitios donde puede haber nubes y claros, en general, porque nosotros siempre en un mapa del tiempo os vamos a poner un mapa de Europa y vamos a preguntar por el tiempo que hace en la península ibérica, pues en general podemos ver que es una situación de mal tiempo. Y la gota fría se refiere a unas lluvias torrenciales, muy intensas y muy, digamos, cortas de duración, que suelen ocurrir sobre todo en la zona del Levante, como ha dicho antes mi compañero David, en los meses de otoño, fundamentalmente, ¿vale? Esto es debido a, bueno, al jet stream que lo vimos, que también lo hemos estudiado, pero bueno, eso es nivel ya De segundo hecho, este bachillerato. mapa es de noviembre. Exacto. De hecho, viene aquí abajo, es del 6 de noviembre del año 1965. Y ese día, pues, cayó una buena en la mayoría de España, pero fundamentalmente fue más intenso en esta zona de aquí. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que no tiene por qué hacer siempre el mismo tiempo en toda la península. Por eso más o menos tenemos que diferenciar un Tenemos poquito que diferenciar las sobre todo zonas. el este y el oeste, que es lo que más nos importa, o norte y sur, según donde Exacto. tenga. Entonces, aquí si os preguntáramos qué tiempo hace, pues diríais mayoritariamente mal tiempo y lluvias, especialmente en Galicia porque hay una borrasca y en el sur porque pasa el frente. Exacto. ¿Vale? Y esto sería un ejemplo de una situación de gota fría, que en inglés ya sabemos que se llama cold drop. Vamos a ver el siguiente mapa del tiempo, ¿vale? Pues aquí tenemos un mapa del tiempo lleno de isobaras. Entonces, siguiendo los pasos que hemos dicho antes, pero más rápido, vamos a ver qué tenemos en lo que nos interesa, que es la península ibérica, ¿vale? En general tenemos un centro de acción aquí
en medio del Océano Atlántico, un anticiclón en este caso, altas presiones, y tenemos una borrasca encima de la península italiana, bajas presiones. Lo tenemos en el Mediterráneo. Luego tenemos que en la península ibérica, bueno, pues hay dos pequeños frentes fríos, bueno, realmente solo hay uno, ¿no?, que está desplazándose desde el norte hacia el sur y que va a atravesar la península ibérica, mientras que otro podemos ver que recientemente la ha atravesado, ¿vale? Porque viene de arriba, porque se está dirigiendo hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Vamos a ver cómo es la presión atmosférica en la península. Podemos ver que la península está más o menos situada entre el anticiclón y la borrasca. Pero, entonces, ¿cuál de los dos tiene más peso? Pues entonces tenemos que fijarnos en la presión, en las isobaras que la cruzan. Podemos ver que, salvo las dos isobaras de aquí de la izquierda, la de 1020 milibares, que pasa justo por Finisterre, por Galicia, por el Piquito, y la de 1016, que estaría más o menos entre medias de las altas y las bajas presiones, que pasa por lo que sería Galicia y la mayor parte de Portugal, el resto de las isobaras que tenemos en la península o que atraviesan la península, que son 4, son isobaras de 1012, 1008, 1004 y 1000 milibares. Esto quiere decir que van a ser bajas presiones y por lo tanto mayoritariamente y sobre todo en la zona del este vamos a tener una situación de tiempo inestable, ¿vale?, o de mal tiempo. Respecto al viento, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues tenemos que saber que el viento, ya sabemos, que viaja o sopla desde las zonas de altas presiones hacia las zonas de bajas presiones. Por lo tanto, podemos deducir que el viento va a venir desde la zona del oeste hasta la zona del este, más o Sí, menos, ¿vale? noroeste hasta el este, exactamente. Eso es, va a venir un poquito desde arriba, pero sí va a venir desde más o menos desde el noroeste y va a soplar, va a atravesar la península, digamos, de izquierda a derecha más o menos, ¿no? De oeste a este, ¿vale? Y entonces, ¿qué tiempo podemos esperar encontrarnos viendo este mapa del tiempo? Bueno, pues tenemos bajas presiones en la inmensa mayoría de la península, salvo quizá en la fachada atlántica, que ahí sí que puede haber un poquito más de estabilidad, pero la inmensa mayoría es bajas presiones. Y tenemos tenemos un par de frentes fríos que han pasado, ¿vale? Pues entonces podemos dar... Sí, Como han pasado esos dos frentes fríos, han bajado muchísimo las temperaturas, con lo cual esperamos frío, bajas temperaturas, tiempo medianamente, digamos, no es que vaya a llover mucho, pero sí un tiempo variable de lo que se llama tiempo variable, este tiempo raro que hace a veces un poco de sol, luego se nubla, tal, y mucho frío. Es decir, una ola de frío. eso es. Fundamentalmente sabemos que va a hacer frío, porque las presiones son bajas y porque tenemos un frente frío que ya ha pasado y uno que va detrás. Por lo tanto, podemos esperar temperaturas bajas, a lo cual se le unen las bajas presiones. Y por último, tenemos que ver el viento. El viento ya hemos dicho que va a viajar desde más o menos la zona del oeste-noroeste y que va a ir hacia el este. Y podemos ver que las isobaras que cruzan la península ibérica están muy juntas. Eso quiere decir que este viento va a ser muy intenso, ¿vale? Va a ser un viento muy fuerte, bueno, fuerte o moderadamente fuerte o relativamente fuerte, tampoco va a ser un huracán, porque no, y va a soplar en esa dirección, ¿vale? Fundamentalmente desde el noroeste hacia el este. Y va a soplar con intensidad, porque las isobaras están muy juntas. Así que vamos a ver el mapita del tiempo. ¿Veis? Como ha dicho David, que haga tiempo inestable no quiere decir que necesariamente llueva, ¿vale? Pero sí que va a hacer un frío de cuidado, ¿vale? Simplemente por ver cómo son aquí las presiones, podemos saber que va a hacer fresquete, ¿vale? Aunque no haya claros, ¿vale? Aunque sea el tiempo soleado, podemos saber que las temperaturas son bajas, ¿vale? Y esto se correspondería con una ola de frío, un cold climate, o cyclonic situation, ¿vale? ¿Algo más que me quieras añadir, David? No, nada más. Vale, digo, que me haya Que dejado, vale. eso es. Es que digo, a De ver, hecho, bueno, si veis lo del viento, aquí se ve muy bien cómo en las Baleares tiene la flechita esta, aparece como doble y justo coincide con el mapa que hemos dicho que iba a hacer bastante viento. exacto, cuanto más barritas tenga en la cola el viento, más intenso va a ser. Así pues, vamos a ver ya lo último, que esta es mucho más sencillita.
¿vale? Porque tenemos muy pocas cosas, muy pocos elementos en el mapa. Podemos ver que el único centro de acción que tiene, pues, que es importante, es ese anticiclón enorme que tenemos en el Océano Atlántico, que de hecho se le conoce como el anticiclón de las Azores. Si veis el tiempo, muchas veces se le nombra el anticiclón de las Azores después de las noticias. Y tenemos que este anticiclón domina pues, el tiempo básicamente en toda la fachada atlántica de Europa. Y en concreto en la península ibérica podemos ver que apenas cruzan un par de isobaras y que tenemos altas presiones, ¿vale? Tenemos 1024 y 1020, bueno, y la de 1028 que va un poquito ahí rozando la costa cantábrica. Por lo tanto, La más simple de todo, cuando tenemos solamente afectando a la península un anticiclón, va a hacer buen tiempo. Es una situación típica de verano. De hecho, el mapa corresponde al 7 de septiembre, que es del, nuestro aniversario. ¿qué aniversario? La canción de Mecano. Ostras, yo es que estoy yo de Mecano, me sé la de la Puerta del Sol, esa y poco más. Y la de "Y una rosa es una rosa". Bueno, venga, vamos a dejar de hacer off topic. ¿Vale? Bueno, sí, es el 7 de septiembre del 77 y esto es una situación típica de verano, una situación de buen tiempo, una situación anticiclónica. Y como podéis Ah, comprobar en el mapa, no parece que vaya a llover y hay una situación en la que el sol domina en casi toda España. Puede haber alguna nube, pero es una situación típica de verano. exacto, esto sería una good weather situation o un anticyclonic situation, ¿vale? Weather situation. Y esto, creo, ¿hay más? No. Y esto sería todo por los mapas del tiempo, ¿vale? Los mapas del tiempo son muy sencillos y lo único que tenemos que saber es eso, saber identificar las altas y las bajas presiones, cuáles son las que dominan y cuál es hacia dónde va el viento y por dónde Sí, y por dónde, hacia dónde de va hecho y la intensidad. las preguntas que podéis esperar en el ejercicio de preparación que os hemos preparado, básicamente van a ser sobre varios mapas del tiempo y no interpretaros, no que vosotros hagáis la explicación, sino nosotros os daremos varias situaciones, es decir, ola de frío, o ola de calor, o tiempo, o mucha lluvia, o mucho viento, varias situaciones, y entonces vosotros lo que tenéis que decir es qué mapa corresponde a cada situación y luego siempre se preguntará por el viento, es decir, dirección del viento, de dónde a dónde sopla, y teniendo claro que siempre va del anticiclón a la borrasca, pues es tan fácil mm, como calcular o mirar desde dónde va hasta dónde va. Es decir, no vamos a pretender que nos deis una previsión del tiempo como Mónica López en la 1. Oh, ¿cómo te gusta Mónica López? Yo es que siempre veo a Pedro Piqueras o a Matías Prats. Bueno, el caso. Eso es, lo único que vamos a preguntar en los mapas del tiempo va a ser pues qué situación se corresponde y cómo va a ser el viento. Ya está. No hay que decir, no hay que saber si pues va a llover mucho, va a llover poco, no, simplemente cuál es la situación general. Y Eso es. ahora vamos a pasar a hacer un repaso de todos los climas que hemos visto, ¿vale? Recordad que los climas los hemos estudiado en el tema 6 y en el tema 7, los climas templados o temperate climates y los climas extremos, extreme climates. Y pues vamos a ir a verlos uno a uno. Vamos a Sí. recordar cuáles son los climogramas. Recordan, Un repaso, básicamente, nos vamos a centrar más que en dónde se dan, porque eso lo tendríais que saber, en interpretar el climograma correspondiente a cada uno de los climas. ¿Por qué? Pues porque nuevamente habrá una pregunta en la cual o bien os daremos un climograma o bien tendréis que construirlo vosotros, como ya hemos aprendido, y, y tendréis que decir o interpretar a qué clima corresponde cada uno de los climogramas. Entonces, para ello hay varios trucos. Vamos a ir diciéndoos los trucos para reconocer cada uno de los climas, ¿vale? Pues exacto. Vamos, simplemente sí, vamos a ir clima a clima con su climograma explicando en qué os tenéis que fijar para saber cuándo es un clima o cuándo es otro. exacto. Antes de empezar con esto, un repaso rapidísimo de lo que es un climograma y cómo se interpreta, ¿vale? Porque algunos estáis todavía un poquito flojetes. Entonces, un climograma es un gráfico en el que se ve las precipitaciones y, bueno, están representadas las precipitaciones y las temperaturas de un lugar concreto a lo largo de un año. Por lo tanto, vamos a ver este tipo de gráfico en el que tenemos barras verticales de color azul, una línea roja que va de izquierda a derecha y una serie de valores. ¿Vale? Entonces, los valores de abajo son los meses del año, desde enero hasta diciembre.
en el eje vertical o de ordenadas de la izquierda siempre van a aparecer las temperaturas en grados centígrados, ¿vale? Y en el eje de la derecha, de ordenadas, el eje vertical de la derecha, las precipitaciones en milímetros. Hay que recordar, sobre todo en el caso de que os pidamos construir un climograma, que a la hora de hacerlo, el valor que pongáis en la escala de la derecha de las precipitaciones debe ser el doble que el que está a la misma altura en el eje de las temperaturas. ¿Esto por qué? Porque nos va a servir para identificar muy rápidamente si un mes o varios meses son áridos o no, que esto lo veremos en otros climas, ahora lo explicamos. Y recordad que siempre en todos los climogramas que hagáis debéis calcular la temperatura media anual, que ya sabéis es la suma de todas las temperaturas de cada mes dividida entre 12, y la precipitación anual, bueno, lo que sería en inglés Average Annual Temperature, y esto que sería Total Annual Rainfall, ¿vale? La precipitación anual total. Recordad que la temperatura es la media, pero la precipitación es la suma, ¿vale? Que hay muchos que hacéis la media de la precipitación y ese dato, pues, hombre, puede ser útil para algunas cosas, pero en general no. Para identificar un clima necesitamos la temperatura media y la precipitación anual total, ¿Y por ¿vale? qué necesitamos esto? Porque la temperatura nos va a decir si un clima es templado o es extremo. ¿Cuándo es un clima templado? Si la temperatura media anual está entre 0 y 20. Todo lo que salga entre 0 y 20 va a ser un clima templado, es decir, será oceánico, continental o mediterráneo. No será ninguna otra cosa. Si, Exacto. si está por debajo de 0 o por encima de 20, será un clima extremo. Por debajo de 0 podrá ser o polar o de montaña, de alta montaña. Por encima de 20. 20 podrá ser desértico cálido, tropical o ecuatorial. Con las precipitaciones pasa algo parecido. La precipitación total anual nos va a dar otra información y es si el clima es árido, húmedo o muy húmedo. Entre 0 y 250 milímetros será un clima árido o un clima seco o un clima muy seco. Entre 250 y 500 será seco. Entre 500 y 1000 será un clima húmedo y por encima de 1000 será un clima muy húmedo. Por último, también puede ser importante, sobre todo para diferenciar algunos climas que pueden ser parecidos, un concepto o una cosa que se llama amplitud térmica. ¿Y qué es la amplitud térmica? Es la diferencia entre la temperatura del mes más bajo, es decir, de qué temperatura hace en el mes que más frío hace, y la temperatura del mes que hace más calor. Si, por ejemplo, en enero hace 10 grados de media y en agosto hace 19, la amplitud térmica de ese clima serán 9 grados. Exacto. Entonces, bueno, en inglés esto se llama thermal amplitude y para calcularlo simplemente ver esto, bueno, en el gráfico, o sea, en la tabla, si os damos una tabla, se ve muy bien, pero si no en el gráfico, más o menos aquí se puede ver que la temperatura más alta es en julio, que ronda los 18 grados más o menos, y la temperatura más baja es o bien en diciembre o en enero, que más o menos están a la par, que rondarán los 5 o 6 grados. Entonces tendríamos una amplitud térmica de unos 13 grados, por ejemplo, aproximadamente, ¿vale? Porque esto se ve un poco a ojo, en este clima, que es un clima oceánico y, bueno, en concreto es de Dublín, capital de Irlanda. Entonces, David, ¿por qué sabemos, imagínate que tú no ves el letrero de arriba, ¿cómo sabrías decirme que este clima es oceánico? Bien, para diferenciar un clima oceánico, dos cosas muy importantes. Hay que fijarse en las temperaturas, por supuesto, y en las precipitaciones. ¿Qué pasa con las precipitaciones? Todos los climas oceánicos, todos tienen precipitaciones distribuidas a lo largo de todo el año, ¿vale? Precipitaciones que son más o menos abundantes, es decir, siempre va a salir un clima húmedo, va a ser siempre por encima de los 500 milímetros anuales, y además no va a haber ningún mes que sea árido. Es decir, todos los meses van a tener la barra de las precipitaciones por encima de la curva de las temperaturas. Además de eso, tenemos que las temperaturas van a ser suaves en invierno y en verano. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nunca va a haber heladas en invierno, es decir, siempre va a ser por encima de 0 en invierno,
y normalmente no van a superar los 20 grados en verano, con lo cual la amplitud térmica no va a ser muy alta. Va a situarse siempre en torno a los 10, entre 8 y 12, 13 grados. Eso es, aprox. ¿Vale? Y con esto podríamos identificar claramente el clima oceánico. Recordad que siempre los climas suelen tener unas temperaturas y unas precipitaciones características de cada uno, ¿vale? Pero en general hay que fijarse en todo. Tenéis que fijarse en temperaturas, precipitaciones y en amplitud térmica, así como la temperatura media y las precipitaciones, la precipitación total anual. Vamos a ver otro ejemplo. Y este clima de aquí es el clima mediterráneo. Y aquí tenemos un climograma de Valencia. Entonces, ¿qué nos llama la atención de aquí respecto al anterior? Pues podemos ver que la temperatura es mucho más alta en verano que en invierno. ¿Esto qué quiere decir? Que la amplitud térmica es relativamente moderada, ¿vale? Es mayor que en el clima oceánico y de hecho aquí la podemos calcular. Podemos ver que la temperatura superior es 25,5 grados en agosto, mientras que la temperatura más, la más baja es 11,5 grados en enero. ¿Cuál sería la amplitud térmica además exacta de este clima en Valencia? Sería de 14 grados, que es la diferencia entre 25,5 y 11,5. ¿Qué más cosas podemos ver? Podemos ver, bueno, un truquito ya que estamos con este clima es que ya que las temperaturas suben en los meses de junio, julio y agosto, podemos saber que este clima es del hemisferio norte. ¿Por qué? Porque en el hemisferio norte el verano, que es la época con las temperaturas más cálidas, corresponde con esos meses. Si estuviéramos en el hemisferio sur, sería al revés. La temperatura más alta estaría en los meses de enero, febrero y marzo, que es lo que corresponde a nuestro invierno. Esto es un apunte simplemente. ¿Qué más cosas podemos ver aquí? Pues nos llama la atención las precipitaciones, ¿vale? Por un lado, porque es un clima árido, ¿vale? No muy árido, es árido porque, aunque cerquita, se queda cerquita de los 500 milímetros, pero vemos que la precipitación media anual es 454 milímetros y luego también vemos, sobre todo, las precipitaciones, que son irregulares. ¿Esto qué quiere decir? Que no son las mismas o que varían demasiado a lo largo de todos los meses del año. Aquí podemos ver, por ejemplo, que, bueno, y esto pasa en todos los climas mediterráneos, que en las precipitaciones suelen ser mínimas, ¿vale? O sea, las más bajas se dan en verano, ¿vale? Verano es un mes seco, bueno, es una estación seca, y se concentran sobre todo en las estaciones de primavera y sobre todo en el otoño, ¿vale? Donde las precipitaciones suelen ser lluvias en forma de lluvias torrenciales, ¿vale? Lluvias muy violentas que descargan mucha cantidad de agua en un corto periodo de tiempo. Aquí se ve muy bien, por ejemplo, en el mes de octubre, que va a descargar hasta 74 milímetros de precipitación, cuando en el resto de los meses, mira, los que están casi al lado, son de alrededor de 50 y fijaos que, por ejemplo, en verano apenas llegan a los 8 milímetros más o menos. De hecho, mira, no son 9 milímetros que viene aquí. Por Son lo 9 tanto, milímetros. Por lo tanto, el truco para diferenciar un clima mediterráneo de otro va a ser, o los tres trucos, las tres cosas que van a ir juntas siempre va a ser verano con temperaturas cuando más altas, en verano. Además, las temperaturas son cuando más altas y las lluvias las precipitaciones cuando más bajas. Entonces, siempre que haya precipitaciones altas, precipitaciones bajas en verano, unido a temperaturas altas, va a ser Mediterráneo. Si además le sumamos que cuando más llueve es en otoño y que al menos van a tener 3 meses áridos, que suele ser normalmente junio, julio y agosto, ya tenemos todo lo que necesitamos para identificar un clima como mediterráneo. exacto, aquí por En este ejemplo, caso, sí. mayo también es un mes árido. Aquí hay 4 meses áridos, pero en general en los mediterráneos suele haber como mínimo 3, junio, julio y agosto. Eso es, aquí podemos ver estos 4 meses que son áridos porque la barra de las precipitaciones está por debajo de la línea de las temperaturas. ¿Vale? Y recordad, sigue siendo un clima templado porque la temperatura media anual es de 18, bueno, en este caso, ¿vale? Es de 17,8 grados centígrados, ¿vale? Pero suelen rondar esas temperaturas. Son climas un poquito más cálidos que tienen la temperatura media anual un poquito superior a los climas oceánicos, ¿vale? Y esto sería en definitiva todo lo que sería el clima mediterráneo. Continuamos y tenemos el clima continental, que en este caso es de Kiev, capital de Ucrania. Aquí, ¿qué nos llama la atención así para empezar? Lo que más nos llama la atención es que empezamos a ver
temperaturas bajo cero, ¿vale? Y que la curva es muy pronunciada. ¿Qué quiere decir que la curva sea muy pronunciada? Que la amplitud térmica va a ser muy grande. En este caso, vamos a calcular en un momento, tenemos que el mes que es más cálido es julio, que podemos ver que son unos 20 grados más o menos, y el mes más frío es el mes de enero, que podemos ver que son aproximadamente menos 6 grados. O sea, tenemos una amplitud térmica de 26 grados, que es una amplitud térmica considerable. Podemos ver aquí que, bueno, en general en todos los climas continentales, que va a tener un verano suave, ¿vale? No hay temperaturas excesivamente altas en verano, y sin embargo va a tener un invierno muy frío, frío o muy frío, ¿vale? ¿Qué más podemos ver aquí? Podemos ver que las precipitaciones son relativamente abundantes, ¿vale? O sea, no son pequeñas, pero tampoco, o sea, no son, ¿cómo Claro, en decirlo? el caso concreto de Kiev, aquí para el clima continental básicamente tenemos que fijarnos en las temperaturas, porque las precipitaciones pueden ser, como en Kiev, más o menos elevadas, pero también pueden ser bastante bajas. Lo único que es común a todos los climas continentales en cuanto a las precipitaciones es que cuando más llueve es en verano, Eso es. ya sea que llueva mucho, como en el caso de Kiev, o que llueva poco, como en el caso de Detroit o cualquier otra ciudad americana o del centro americano o del centro de Canadá, que ahí las precipitaciones son más bajas. Siempre, siempre, siempre las máximas precipitaciones en el clima continental serán en verano. Eso es. Y también lo que vamos, sobre todo lo que nos va a ayudar va a ser que vamos a ver una amplitud térmica considerable, o sea, considerable quiere decir pues de 20 grados o más. Sí, en general, toda amplitud térmica que sobrepase los 18 grados, si hay más de 18 grados de amplitud térmica, va a ser sí o sí un clima continental. Exacto. O sea, la clave para este clima es fundamentalmente las temperaturas, ¿vale? Y que vamos a ver que las temperaturas son más o menos moderadas en verano, pues rondando eso, los 20 grados, los 18 quizá, pero sobre todo que los meses de invierno van a ser muy fríos y que van a estar bajo cero las temperaturas medias de esos meses. Y esta es la clave para los climas continentales. Aún así, la temperatura media seguiría estando entre los 0 y los 20 y se sigue considerando un clima templado. Ojo con eso. Y esto sería ya el último y vamos a pasar a los climas que molan, que son los extremos. Sí, porque los extremos molan. Los extremos, Extremo duro, sí, por ejemplo. sí, o Extremadura, y bueno, donde hay muchos alcornoques, por cierto, que necesitan entre 600 y 700 milímetros para crecer, que todavía me Es, acuerdo. exactamente, me gusta que todo lo que yo te enseño se te quede grabado en tu memoria. Exacto, esto me lo contó en octubre o noviembre por ahí, y aún me acuerdo de las precipitaciones de los alcornoques. Bueno, vamos a dejar de distraernos. Vamos a empezar a ver los climas extremos. Ya, si os acordáis lo que ha dicho David, los climas extremos son aquellos en los que las temperaturas medias anuales son o bien superiores a los 20 grados o bien inferiores. ¿Vale? En este caso vamos a ver un clima extremo cálido, que el primero que vamos a ver es el ecuatorial. ¿Qué nos llama la atención así a bote pronto del clima ecuatorial? Que aquí tenemos el ejemplo de Singapur. Pues que, bueno, lo primero, que las precipitaciones son muy abundantes, o sea, son climas Durante todo el año. que son durante todo el año, ¿vale? Más o menos son abundantes todo el año. Fijaos los valores, ¿vale? O sea, valores de 160, 180, 200, hasta Diciembre, por 300 ejemplo, incluso. casi 300 milímetros, que es 300. casi lo que llueve en Murcia todo el año. Exactamente, o sea, llueve más en un mes en Singapur que eso, que en Murcia en todo el año. ¿Vale? O sea, nunca, o sea, siempre hay que fijarse en los valores, ¿vale? Porque los climogramas, digamos, las barras más o menos pueden tener más longitud o menos, pero que no se engañe el tamaño relativo. O sea, siempre hay que mirar los valores de la gráfica. Y de las temperaturas, ¿qué es lo que más nos llama la atención? Bueno, lo primero, que es una temperatura que es estable, o sea, muy, muy estable, la línea es casi recta, apenas, de hecho, desde aquí apenas puedo distinguir unas pequeñas oscilaciones, por lo tanto, la amplitud térmica va a ser minúscula, y cuando digo minúscula es de menos de 5 grados, ¿vale? Eso. O menos. De hecho, en este caso probablemente la amplitud Eso, térmica sea de en 2 este grados. caso es de 1 grado, me parece. Sí. Sí, o sea, será absurdo, o sea, minúsculo. Y también que nos llama la atención que la temperatura media, bueno, como los valores de esta recta son casi todos los mismos, podemos ver que la temperatura media de Singapur puede estar rondando pues, entre los 25 y los 27 grados, más o menos así a ojo que lo estoy viendo yo. Entonces, características de los climas ecuatoriales. Precipitaciones muy abundantes,
a lo largo de todo el año y una temperatura elevada del orden de los 25 grados y con minúscula o imperceptible, muy poca, muy pequeña oscilación térmica, ¿vale? O Claro, amplitud térmica. aquí como las precipitaciones son muy abundantes durante todo el año, no podemos, y además estamos muy cerca del Ecuador, es un clima ecuatorial, no tenemos, no hay estaciones. Es decir, no podemos diferenciar estaciones ni por temperaturas ni por precipitaciones. Con lo cual es un clima aburrido en el sentido de que siempre llueve y siempre hace calor. Exacto. Así que no os vayáis a vivir allí, porque es el horror la humedad que hay. Bueno, y esto es el ecuatorial. Vamos a ver uno que es parecido, pero no igual, que es el clima tropical, ¿vale? Que es un clima que nos encontramos si nos alejamos un poquito más del Ecuador. En general, que luego hay de todo. Entonces, ¿qué nos llama la atención? Pues lo primero, temperaturas, tenemos que sigue habiendo temperaturas altas o con una media muy alta, pero sin embargo vemos que hay algo más de oscilación térmica. En este climograma, por ejemplo, podemos ver que habrá cerca de unos 10, 4 o 5 grados. no, más que hay más aquí, o sea, si esto es 26, hay algo más de 5 grados, Sí, ¿vale? sí, bueno, puede haber hasta 6, 7. Lo normal es que sean 4 o 5, pero puede haber hasta 6 o 7. Exacto, ¿vale? Entonces vemos que hay un poquito más de oscilación, de hecho aquí sí que se ve que esta línea hace una curva. Comparado con el anterior que acabamos de ver ecuatorial, pues en el tropical las temperaturas siguen siendo altas, hay un poco más de oscilación térmica, pero vamos, fundamentalmente lo que se ve aquí que para identificarlo es la lluvia. Bueno, la lluvia, la precipitación, mejor dicho. Claro, si decíamos que en el clima ecuatorial no había estaciones y todos los meses del año llovía mucho, aquí tenemos los climas tropicales. En todos distinguimos dos tipos de estaciones: la seca, la estación seca, y la estación húmeda. Esto quiere decir que habrá meses, como en este caso, enero, febrero, marzo, abril y noviembre y diciembre, que se considerarían la estación seca, es decir, llueve o nada o muy poco. Y la estación húmeda, que serían los meses donde llueve, en este caso, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Y eso sería la estación húmeda. ¿Vale? O sea que la diferencia entre el tropical y el ecuatorial, porque en este caso la curva de temperaturas se ve, hay otros casos de climas tropicales donde la amplitud térmica puede ser de 2 o 3 grados y se ha complicado distinguirlo mediante la curva de temperaturas de uno ecuatorial. Pero siempre, siempre, siempre va a haber una estación seca y una húmeda. Exacto, así que acordarse, la diferencia es fundamentalmente en las temperaturas. Una estación muy lluviosa o muy húmeda y el resto del año seco, que es como el caso de aquí de Bamako, que está en Mali, en África. Vamos a continuar y ahora vamos a ver un clima muy curiosete, que es el clima, bueno, muy curiosete no, pero diferente, que es el clima desértico, ¿vale? El clima desértico es el clima típico de los desiertos cálidos. Entonces, ¿qué nos llama aquí la atención? Pues fundamentalmente que como es un desierto, no llueve. Vamos, no llueve, llueve muy poco, ¿vale? Siempre Porque los las desiertos llueve. precipitaciones anuales, en este caso son muy bajas, son de 16 milímetros, pero siempre, siempre que haya precipitaciones menores de 250 milímetros va a ser desértico. Eso es. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que apenas hay precipitaciones, podéis ver solamente hay de hecho 5 meses en los que llueve, marzo, mayo, octubre, noviembre y diciembre, pero llueve apenas nada, o sea, 16 milímetros es un chaparrón de nada en estos meses, uno en cada mes. Y lo que podemos ver es que la temperatura media es alta, ¿vale? Aquí tenemos que son 25 grados, pero sin embargo, a pesar de ser un desierto, tiene su oscilación térmica, ¿vale? De hecho, en este caso tiene una oscilación térmica Bastante acusada, grande. ¿vale? Ujú. Bastante grande, porque tenemos unas medias de temperatura en verano, porque esto es el hemisferio norte, Argelia, que llegan casi a los 40 grados, a estos serán unos 37 grados en julio, más o menos, ¿no? Parece ser. Sí, eso es. Eso es. Y en enero, que es invierno, pues bajan hasta los 12 13, grados, 12. Sí. 12-13 grados más o menos, lo tenemos por aquí en enero. Entonces tenemos una oscilación térmica importante, unas temperaturas relativamente altas, sobre todo en verano, y sobre todo lo que se ve exactamente, bueno, se ve perfectamente muy bien, es que no llueve. O sea, bueno, no llueve, llueve muy poco, ¿vale? Muy, muy poquito. Y esto, vamos, este clima es bastante fácil de identificar. Vamos al siguiente, que es, Bien, sí, este clima es el clima polar. Está el climograma es de Groenlandia. ¿Y qué nos llama la atención? Nos llama la atención, lo primero,
la curva es enorme también, ¿vale? Como pasaba con los continentales. Pero si en el continental teníamos unas temperaturas en los meses más fríos que igual eran -6, -7, -5, aquí pueden llegar hasta los -30 casi, que hace en enero. Y tenemos luego en los meses cálidos no sobrepasan los 10. Vemos que parece que el mes más cálido es julio y puede ser 8, 7, 8, ¿verdad, Javier? Más o Sí, más menos. o menos, sí. Las precipitaciones vemos que tampoco son demasiado abundantes. De hecho, son 104 milímetros, que tampoco es mucho. Por eso al clima polar también se le llama clima de desierto frío, porque va a ser un clima en el cual va a ser seco, va a ser menos de 250 milímetros. Pero mientras en el desierto cálido veíamos que la temperatura media sobrepasaba los 20 grados, aquí vemos que la temperatura media es de -12 grados, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo diferenciamos un clima polar de uno desértico? Porque en el fondo las precipitaciones son más o menos las mismas, pocas, por las temperaturas. Si la temperatura media es mayor de 20 grados, va a ser desierto cálido. Si es menor de 0 grados, va a ser desierto frío o polar. Exacto, este clima es igual, se ve muy fácil, al igual que el del desierto, ¿vale? Lo único que, evidentemente, si las temperaturas son muy altas, va a ser un clima de desierto cálido o desierto a secas, que es lo que conocemos nosotros como un desierto, y si las temperaturas son excesivamente bajas, como es este caso que se ve muy bien, va a ser un clima polar, ¿vale? Vale, Desierto otra frío. cosa interesante es que hay veces que hay algunos que os podéis confundir el polar y el de alta montaña. Bueno, en general es relativamente fácil, pero puede ocurrir que en algún caso extraño os podáis confundir. Bien, en el clima polar solo va a haber como mucho 3 meses de temperaturas superiores a los 0 grados. Solo 3 como máximo. En este caso son justo 3, que son junio, julio y agosto. En los de alta montaña suele haber más de 3 meses con temperaturas superiores a los 0 grados. Aparte de que suele llover más. Pero bueno, si estáis un poco confundidos a veces con la curva tal, la clave es esa. Eso es, y de hecho vamos a ver ahora un clima de alta montaña, ¿vale? Que como podemos ver se diferencia sobre todo en que hay muchas más precipitaciones. Aquí, por ejemplo, que estos son los Pirineos, podemos ver que la precipitación es bastante abundante, es un clima húmedo, 1240 milímetros, y que la temperatura pues no es tan acusada como la diferencia de temperaturas, así como la temperatura media, que en este caso es de 5,2, pues no es tan acusada como por ejemplo pasa en el clima polar. ¿Vale? Luego sí que verá que dentro de los climas de alta montaña pues podemos encontrar mucha variabilidad o mucha... En general, eh, como somos sí, buena gente, si os ponemos un clima de alta montaña, siempre os vamos a dar una pista, que es la altitud. eso es, porque por Si ejemplo veis aquí un no viene, ¿no? climograma y No. nosotros ponemos una altitud, va a ser siempre un climograma de alta montaña. Exacto, y recordad que pues, los climas de alta montaña los podemos encontrar en altitudes por lo general superiores a los 1500 metros, ¿vale? No 2500 como viene en el libro, que eso no es correcto. Eso es, o sea que si os ponemos una tabla o un climograma, como en este caso no damos información, y veis altitud 1900 metros, bueno, pues va a ser de alta montaña. Exacto, porque el clima polar no, o sea, no hay montañas en los polos. Bueno, la Antártida tiene algo, pero no sé, no creo que sea muy alto. Ahora mismo no me acuerdo, pero bueno. Y esto sería todo respecto a los climas. Y como sabemos, cada uno de estos climas lleva asociados un paisaje característico, ¿vale? Y en esto tenemos que tener claro, sobre todo cuando os preguntemos, pues, para hacer un comentario de paisajes. Muy brevemente vamos a recordar cómo se hace un comentario de paisaje, ¿vale? Si os acordáis, en la presentación del tema 6, si no recuerdo mal, que es el de los 6, climas sí. templados, os dimos al final de la misma, había una guía sobre cómo hacer un comentario de paisajes. Eran 3 pasos. El primero, la observación. El segundo, la identificación. Y el tercero, el análisis. Os pusimos un ejemplo en el cual, para que os sirva de guía, ¿no? De referente. Sin embargo, vosotros no tenéis que ser tan exhaustivos como lo fuimos nosotros, ¿vale? Simplemente que identifiquéis lo más importante. Muy rápidamente, observación. Tenemos que ver si ese paisaje es un paisaje natural o es un paisaje humanizado. Por lo general, todos los paisajes que vamos a ver van a ser una mezcla, ¿vale? Porque un paisaje natural sería, bueno, por lo general, puede ser que no,
Pero un paisaje natural sería un paisaje en el que no se ve ningún tipo de influencia humana, y un paisaje humanizado sería aquel en el que no se ve ningún tipo de influencia natural. Por ejemplo, pues una foto, pues yo que sé, típica de una postal, de un paisaje natural, pues eso sería un paisaje natural. Y luego una foto de una ciudad, por ejemplo, del centro de una ciudad, sería un paisaje totalmente humano. Sin embargo, lo normal es que haya una mezcla, ¿vale? Como por ejemplo es en este caso. Entonces tenemos que ver cuál de esos dos variables tiene más peso, ¿no? En este caso tenemos que es un paisaje natural, porque la mayoría de los elementos son naturales. Sin embargo, tenemos algunos elementos humanizados, como puede ser el ganado, ¿vale? Porque los rebaños no son de ovejas, no están así en la naturaleza, son animales domesticados. Y, por ejemplo, podemos ver aquí unos postes de luz, podemos ver una cerca por aquí por la derecha, ¿vale? Entonces sería un paisaje fundamentalmente natural con algunos elementos humanizados. Después tenemos que identificar los elementos que veamos que sean relevantes, ¿vale? Pues en este caso, ¿qué es lo que vemos? Una gran extensión de hierba, un rebaño de ovejas, parece ser, sí, sí, son de ovejas. Sí, ovejas. Y pues luego podemos ver un pequeño, estos son prados, ¿vale? Podemos ver unos montes aquí al fondo, ¿vale? Y una especie de cordillera, ¿no? Una sierra por aquí al fondo detrás de la bruma, un bosque que cubre estas laderas, ¿vale? Un pequeño bosque, y los elementos humanizados que ya hemos hablado, ¿no? Podemos saber, pues eso, la cerca y algún poste de luz y el rebaño. Y ahora, digamos, sabiendo todo esto, tenemos que deducir, ¿vale? Qué tipo de paisaje es este y cuál es su clima asociado. Y para esto tenemos que sabernos, pues, la vegetación que crece en cada uno de los climas, y tenemos que saber qué actividades económicas se suelen llevar a cabo en los mismos. Entonces, David, con todo, o sea, yo ya te he hecho el paso 1 y el paso 2 de esto. El tercer paso, que es el análisis, ¿qué deducirías tú de este clima? Bueno, pues puesto que tenemos la mayor parte lo dominan prados o pastizales, donde hay animales, en este caso ovejas, y además tenemos un bosque bastante grande también, que parece a priori formado por varias especies de árboles. No sabemos cuáles son, pero sí que sabemos que hay, al menos parece que distinguimos 2 o 3 especies diferentes por la forma de los árboles. Bueno, pues si tenemos prados donde pasta ganado y además tenemos bosques mixtos, es decir, formados por más de una especie, parece lógico pensar que lo que nos tenemos delante es un paisaje oceánico. Exacto. Acordarse de esto, ¿vale? Nosotros lo vamos a decir así un poco por encima, pero hay que saberse qué paisajes naturales y humanos y qué actividades humanas y qué vegetación está asociada a cada clima, ¿vale? Por eso os hemos hecho hacer cuadros resumen, para que no tengáis que ir a la presentación cuando tengáis que hacer todos estos comentarios, sino que lo tengáis todo a mano y que sepáis de un vistazo rápido de qué clima o de qué paisaje se trata. Vamos a ver más. Aquí tenemos otro paisaje que es muy interesante. Podemos ver, muy rápido, que es un paisaje natural, pero también está muy humanizado. ¿Por qué? Porque esto es un cultivo, ¿vale? Y en este caso es un cultivo de olivos, ¿vale? Los olivos se ven porque son árboles así muy bajitos, que tienen un tronco muy grueso. Bueno, imagino que todo el mundo ha visto un olivo, porque hay por Madrid un montón. Pero tenemos hasta dentro de Rivas hay hasta un olivar incluso, De hecho, ¿vale? en Valdemoro hay varios olivos a la entrada. Si De hecho, vais tenemos olivos venís detrás. si se viene desde Pinto, hay una pequeña zona que se ve a lo lejos en la carretera donde se ven olivos. Y también si venís desde Aranjuez, lo mismo. Y de hecho, lo que tenemos detrás del patio del instituto son olivos, Eso es, ¿verdad? Ahora eso es. Hay estoy unos cayendo. poquitos, Hay hay unos, unos hay unos poquitos. cuantos olivos. O sea, que si alguna vez habéis mirado para fuera del patio, que seguro que sí, añorando la libertad, habréis visto olivos. Pues esto es un campo enorme, gigantesco de olivos. Y además se ve que esto no es algo natural. ¿Por qué? Porque están todos los árboles alineados, ¿vale? Alineados. Y esto naturalmente no pasa, ¿vale? Además están separados ¿para qué? Para poder marearlos y poder recoger la aceituna. Entonces, es un paisaje predominantemente, o sea, es natural, pero digamos tiene un gran componente humanizado. ¿Por qué? Porque es un cultivo, o sea, es algo artificial, por así decirlo. Y poco más, podemos ver unas formas de relieve aquí, relieve bastante plano aquí al fondo, pero así a priori lo que vemos es fundamentalmente un campo de olivos, enorme. Vale.
Esto quiere decir que siempre que veáis un campo, o sea, ¿esto quiere decir que los paisajes mediterráneos solo pueden ser de olivos? No. ¿Cómo diferenciamos un paisaje mediterráneo de otro paisaje? Bueno, si es de interior, es decir, si no aparece el mar por ningún lado, si es de interior, van a aparecer casi siempre bastante seco, como en este caso. Vemos árboles, sí, pero tiene pinta de ser muy húmedo como la anterior, que estaba todo verde, no, ¿verdad? Bien, eso lo primero. Entonces, lo primero, no parece excesivamente verde, con lo cual, si no parece excesivamente verde y no aparece por ningún lado el mar, ya parece que nos da una pista de que va a ser un clima mediterráneo. Normalmente van a aparecer cultivos. ¿De qué? Bueno, pues de olivos, como en este caso, de vides, es decir, de plantas que dan uva, o de cereales, ¿vale? Eso sí es interior, es decir, si no aparece el mar. Si aparece el mar por medio, aparte del mar, normalmente, ¿qué pistas o qué otras cosas pueden aparecer al lado del mar? Urbanizaciones brutales al lado del mar, ¿vale? Ya explicamos que era un paisaje humanizado y que se cargaba en el litoral y que había muchos problemas con ello. O bien cultivos de huerta, ¿vale? Lo que hablábamos como huerta o los naranjos que aparecían al lado del mar, ¿vale? Y esos son las dos típicas paisajes mediterráneos. De interior, con olivos, vid o cereales y más o menos seco. Si aparece el mar, aparecerán cultivos de huerta, palmeritas, naranjitos, plásticos, el famoso mar de plásticos, no la serie, sino todos los invernaderos gigantes que aparecen, por ejemplo, en Murcia o en Almería. O bien, bueno, pues la costa, más o menos, con alguna construcción, o algún tipo de vegetación asociada, como la garriga o como la maquia. Que ya sabéis que son arbustitos, ¿vale? No vamos a encontrar bosques como en el otro caso, sino arbustitos, pequeñas plantitas como las que veis aquí en primer plano, Eso antes es. de los olivos. De hecho, tenemos olivos y antes de los olivos vemos unos matorrales por aquí. Bueno, pues esos matorrales son matorrales típicos mediterráneos. En este caso sería una maquia. Eso Perdón, es. una garriga. Eso, ahora sí. ¿Vale? Pues esto sería el clima mediterráneo. Y ahora vamos a comentar el resto de paisajes un poquito más livianos porque nos estamos acercando a la hora de vídeo. Entonces, muy rápido. Aquí tenemos este paisaje. Vemos que es un paisaje, pues, eminentemente o casi totalmente natural, ¿vale? Lo único que vemos aquí humanizado, pues, que yo veo aquí un poquito, no sé si aquí al fondo hay algo, pero aquí se ve un camino, por ejemplo, y se ve la rueda de un coche. O sea, no es un paisaje 100% natural. ¿Qué es lo que vemos así a primera vista? Una superficie llana muy grande, excepto por los dos pequeños montecitos que hay aquí al fondo, en la que hay un montón de pasto o de hierba y un bosque enormemente gigantesco aquí al fondo, ¿vale? Además de unos tipos de árboles muy particulares. Bueno, y aparte, por supuesto, un rebaño de bisontes que se ve aquí, bueno, una manada de bisontes que se ve aquí a primer plano. ¿Qué deducimos de aquí, David? Bueno, pues siempre que tenemos un bosque muy alto, perdón, muy grande, formados aparentemente por un solo tipo de árbol, ¿vale? Parece que son solamente un tipo de árbol. Unos árboles que tienen así una forma muy triangular, son coníferas o pinos. Bueno, pues siempre que aparezca mucho pino y puede aparecer o no un pastizal con animales pastando, pero siempre, siempre, siempre que aparezca un tipo de árbol como este, así espigadito, de forma triangular y un solo tipo de árbol, va a ser taiga. Eso es una taiga. Y si es una taiga, estamos en un paisaje continental. Eso es porque la taiga o el bosque de coníferas, que se le llama, que son árboles de hoja perenne, como los pinos, los abetos, etcétera. Estos son un montón de árboles de Navidad, más o menos. Esto va a ser el paisaje típico de los climas continentales, junto con esta Exacto, me ha gran... gustado esa comparación. Siempre que veáis un bosque formado por árboles de Navidad sin decoración, es un paisaje continental. Exacto, ¿vale? Este es muy sencillo. Y además estos bosques de taiga suelen ser extensísimos, muy grandes. Al igual que la zona donde no hay bosques suele ser pastizal que se usa para las actividades ganaderas. Como aquí en este caso tenemos unos bisontillos de bien. Más climas. Bueno, este paisaje. Aquí ya, ¿qué nos llama la atención respecto a los anteriores? Pues podemos ver que hay un bosque muy denso, son árboles que tienen el tronco muy fino y que son muy altos, ¿vale? Son muy frondosos, ¿vale? Es un bosque muy espeso y tenemos árboles finitos, pero sobre todo se ven que son muy altos. Fijaos los troncos qué altos son. ¿Esto por qué es? Porque están buscando la luz del sol.
Y luego, más allá de eso, podemos ver que, bueno, una pequeña vegetación de suelo, que se llama, o sea, pequeño arbusto también un poquito más frondoso, y pues lo que más nos llama la atención es este pobladillo que hay, que es un pobladillo muy primitivo, son cabañas que están hechas, parece, de barro y paja, y unos pequeños señores aquí con sus cositas, aquí hay uno con un arco y demás cosas. Entonces, ¿qué podemos deducir? Bueno, esto por supuesto es un paisaje natural, simplemente con esa humanización ahí en medio. ¿Qué podemos deducir de aquí, David? Bueno, pues esto, en este caso tenemos un paisaje natural relativamente humanizado por los individuos de bosque. Siempre que veáis árboles muy altos, como ha dicho Javier, con troncos muy finos y una vegetación muy espesa, es decir, muchísima vegetación, no hay casi huecos aquí porque lo ha abierto para poner el poblado, pero fuera del poblado ves que no hay casi huecos. Árboles muy altos y de diferentes especies va a ser siempre selva o jungla, según nos encontremos en Asia o África. Bueno, pues este tipo de paisajes va a ser paisajes ecuatoriales. Como llueve tanto, permite, esa cantidad tan alta de lluvias, permite que crezcan muchísimos tipos de plantas diferentes, de árboles diferentes, y de hecho la selva y la jungla, son los ecosistemas más diversos de la Tierra, es decir, que más número de especies diferentes tienen. Exacto, así que esto sería un clima ecuatorial. Vamos a ver el siguiente. Y, tenemos esto de aquí. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, esto es un paisaje completamente natural, salvo que eso del fondo sea una ciudad o algo, que no creo. Pero así a priori No, parece, sí, es un paisaje completamente natural. ¿Qué es lo que vemos? Pues podemos ver una gran cantidad, una extensión más bueno, prácticamente llana, ¿vale? Con este tipo de pasto seco, de hierba amarilla, ¿vale? Podemos ver unos pequeños arbustos y árboles secos, perdón, aislados. Aquí al fondo, pues aquí pues hay 3 árboles y está pues uno a cierta distancia del otro. ¿Vale? Y pues unos pequeños arbustitos que también suelen estar, bueno, que parece aquí en este caso, están relativamente aislados, ¿vale? No hay bosques, por así decirlo. Y luego, pues que tenemos aquí, pues estos animalitos estos son antílopes o ñúes o qué es esto. antílopes parece. Antílopes, ¿no? Pues tenemos una manada de antilopillos y unos pajaretes aquí pequeñitos que pues yo de pájaros no tengo ni idea. Unas aves más que pájaros. Entonces, bueno, este es un paisaje que se identifica muy bien, sobre todo si habéis visto El Rey León. Entonces, ¿qué paisaje es este, David? ¿Qué deduce de todo esto? Bueno, pues deduzco que es un paisaje totalmente natural, y este paisaje totalmente natural se llama sabana. La sabana se diferencia de otro tipo de paisaje porque vamos a tener grandes extensiones más o menos planas de herbáceas, de hierba, como veis aquí. En este caso está casi seca porque probablemente la época en la que esté tomada sea en la estación seca, ¿vale? Y se ven, bueno, pues una serie de árboles y arbustos más o menos aislados, no forman bosques, pero forman como pequeños grupetes. Bueno, pues eso es característico de la sabana, árboles más o menos aislados, formando grupillos y el resto, pues unas extensiones muy grandes, planitas, de hierba, de hierbas o de herbáceas. Eso es la sabana. Y es uno de los paisajes típicos de los climas tropicales, ¿vale? Y ahora hacemos un paroncillo pequeño. ¿Por qué hacemos un paroncillo pequeño? Porque los paisajes tropicales son bastante variados. Este es uno de los paisajes más típicos, pero es que tenemos otro paisaje tropical bastante típico que es el típico paisaje de cultivo, ¿vale? Aquí no vemos ningún tipo de cultivo, es totalmente natural, pero cuando vemos un paisaje de cultivo bastante verde, ¿vale? Con cultivo de varias plantas, bien arroz, que suelen ser en terracitas, es decir, como en pisitos. Siempre que veáis un paisaje bastante verde, con un riachuelo o un río más o menos ancho, y pisitos, las plantaciones en pisitos, va a ser un cultivo de arroz, unos arrozales. Sabemos, porque lo hemos dado, que el arroz es una planta que está vinculada a un tipo especial de clima, que es el clima monzónico, que recordad que depende de los vientos. Teníamos el monzón de invierno, que es seco, y el monzón de verano, que es húmedo y trae lluvia. Bien, dijimos también que el paisaje monzónico era un tipo especial de paisaje tropical. Con lo cual, si vemos ese tipo de paisaje, va a ser también un paisaje tropical,
Ahí, La diferencia entre uno y otro es que esa zona es más húmeda porque está más cerca del Ecuador. Y ya dijimos que dependiendo de lo lejos que estaba ese clima tropical del Ecuador, pues sería más o menos húmedo. Cuanto más cerca del Ecuador, más húmedo es. Y cuanto más exacto. lejos del Ecuador, más seco es. Por lo tanto, el paisaje de sabana será más seco que ese paisaje de cultivos de arroces o de arrozales. Eso es. Bueno, ahora mismo David no lo ve, pero os he puesto una foto de que busca ahora mismo en internet en un momento de un arrozal, ¿vale? O sea, ese cultivo en terracitas y se ve muy bien, ¿vale? Que es muy típico de, sobre todo, zonas asiáticas, ¿vale? Volvemos a la presentation, a ver, aquí estamos. Y una horaza ya voy ya de vídeo. Entonces, siguiente clima que vamos a ver es este de aquí, que también es un clima que se identifica bastante bien. ¿Qué es lo que vemos? Que es un paisaje eminentemente natural, pero con algunos rasgos humanos, como puede ser este pobladillo que tenemos aquí de casitas pequeñas blanquitas y aquí al fondo pues que no se distingue bien, pero vamos, esto puede ser también más tiendas o puede ser animales, parece que son construcciones esto de aquí también, aunque no la distingo muy bien. ¿Y qué es lo que destaca aquí? Bueno, pues que es un paisaje en el que fundamentalmente hay arena, ¿vale? Porque todo esto son dunas, ¿vale? Igual que se vea que esto por aquí. Tenemos un gran lago en el centro y vegetación a su alrededor, que suelen ser, bueno, o que son fundamentalmente palmeritas, ¿vale? Y entonces, y ya está. Bueno, esto es lo que vemos. Entonces, ¿qué podemos deducir de aquí, David? Bueno, pues podemos deducir que puesto que tenemos bastante arena, no tenemos un poblamiento muy grande y el que hay está asociado o está cerca de ese lago y la vegetación solo aparece asociada a ese laguito o esa fuente de agua, podemos deducir por la arena que se trata de un paisaje desértico y por el laguito este y lo asociado al lago que se trata de un oasis. Es por lo tanto un paisaje desértico cálido y en este caso el paisaje es un oasis, ¿vale? Un oasis sabemos que es una zona donde hay agua dentro del desierto. El agua puede ser un río o puede ser un laguito como en este caso. Eso es, bueno, aparte de esto a bote pronto, pues se ve que es un desierto, ¿no? De hecho, esto sería un desierto de arena. ¿Que cómo se llaman los desiertos de arena, David? O los desiertos de arena se llaman erg, ¿Y los de Pedrolos? reg. Exacto. Más climas. Tenemos este, bueno, más clima, más paisajes. Tenemos aquí este paisaje, que es un paisaje, este ya sí que es 100% natural. ¿Qué es lo que vemos? Pues una zona relativamente o más o menos planita aquí en el centro, como vemos un valle, básicamente. Vemos un curso de agua que discurre por este valle, que se ve más o menos por aquí, y de hecho por aquí viene otro afluentito, bueno, otro afluentito, a lo mejor es que da la vuelta por aquí el río, pero vamos, tiene toda la pinta de que no. Y vemos una gran cordillera montañosa aquí que domina todo el paisaje y que tiene las cumbres nevadas. Y luego, aparte, en esta llanurita, pues vemos una vegetación muy cortita, muy baja, muy pequeña, bueno, muy pequeña no, muy, digamos, sí, muy baja. ¿Qué podemos deducir de esto, compañero David? Bueno, pues podemos deducir que como no hay árboles y la vegetación que hay son plantitas chiquititas, generalmente líquenes y musgos, siempre que veamos Musgos. nada de árboles y la vegetación muy pequeñita, manchitas de verde, que van a corresponder siempre con líquenes y musgos, va a ser un paisaje polar. Si además vemos nieve, no hay ninguna duda. Eso es, y no tienen más, ¿vale? O sea, en el polo no hay árboles porque no pueden vivir y Y lo este único. paisaje se llama tundra. Exacto, y esto en concreto se llama la tundra, ¿vale? Porque en los climas polares luego también podemos encontrarnos pues ya directamente casquetes de hielo, ¿no? Pero vamos, lo que son las zonas polares que forman parte de los continentes y que no están, digamos, en el polo polo, pero que también tienen clima polar, como por ejemplo el norte de Europa, las zonas de Noruega y bueno, en general toda Escandinavia del norte, o la zona de Siberia en Rusia, pues tienen este tipo de paisaje y esto se le llama tundra, ¿vale? Y aquí tenemos este, que este es muy graciosete. ¿Qué tenemos aquí? Pues vemos un paisaje natural, pero muy humanizado, ¿vale? Y podemos ver que son varias montañas. Tenemos aquí, pues, esta montaña aquí muy grande, aquí tenemos esta pendiente de aquí a la derecha y esta gran pendiente de aquí de la izquierda. Podemos montañas, podemos ver que están cubiertas totalmente de nieve y podemos ver grandes extensiones de bosque.
¿vale? No son continuas, pero sí se ve que son bosques muy grandes. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que podemos ver? Pues aquí tenemos un poblamiento bastante interesante, aquí bastante relativamente, hombre, no es una ciudad, pero sí que es un pueblo, digamos, considerable, ¿vale? De pequeñas casitas, y podemos ver aquí estas rampas enormes que se corresponden, bueno, estos son o bien carreteras o bien esto de aquí que se ve claramente que es una pista de esquí, porque de hecho aquí se le ve el telesilla y además porque podemos ver que es de noche y está iluminado, ¿vale? Así que todo esto forma parte de la acción humana en este paisaje. Luego pues más cositas, hay algún coche por aquí, alguna, bueno, y más historias que no alcanzo a ver. Entonces, ¿qué sacamos de aquí, David? Bueno, pues aquí sacamos que sería un paisaje humanizado con toques naturales, ¿vale? Porque las montañas del fondo parecen que todavía no han sido convertidas en estación de esquí y por lo tanto, como tenemos, esto de aquí es una estación de esquí obviamente, y por lo tanto si tenemos esquí es un paisaje de alta montaña. Otro truco para diferenciar, o sea, siempre que veáis una estación de esquí va a ser un paisaje de alta montaña. Si no ponemos una estación de esquí en el paisaje y somos malignos y malvados y ponemos simplemente una imagen de una montaña vista desde abajo o una montaña vista desde arriba, lo que os va a llamar la atención es que va a haber diferente vegetación según estamos arriba o abajo. A esa diferente vegetación según estamos arriba, es decir, que pueden ser pastos normalmente o vegetación pequeña, lo siguiente que veríamos sería un bosque más o menos grande y abajo los cultivos. También podemos poner ese tipo de imagen y también estaríamos hablando de un paisaje de montaña. A cada una de esas zonas con vegetación diferente según la altitud la llamamos piso de vegetación. Y entonces diríais que es un clima de montaña o un paisaje asociado, perdón, a un clima de alta montaña con vegetación en pisos. Y ya está. Con eso sería suficiente en el análisis. Eso es. Y ya hemos terminado. Vamos a hacer magia muy rápidamente. Aquí vuelvo a estar yo. Muy bien, pues nos ha salido un vídeo de 1 hora y 7 minutos, pero es bastante útil para repasar todo lo que hemos visto y os va a resultar muy útil a la hora de realizar esta ficha de actividades, exam preparation y los diferente nomenclatura que usaremos cada uno. ¿Vale? Entonces, esto es todo y estos son los ejercicios, digamos, más complicados o que a los alumnos les suelen encontrar más dificultad a la hora de hacer. ¿Vale? Hemos querido repasar todo esto pues para echaros un cable a la hora de hacer estas actividades que tenemos que hacer como segundo parcial y pues bueno, y porque nos gusta mucho hablar de esto, las cosas como son, por eso nos hemos tirado 1 hora y pico hablando de árboles, lluvias y temperaturas. Y nada más, esperamos. Fechas importantes Bueno, sí, perdón. Perdón, sí, tienes razón. Di las fechas. Fechas importantes en vuestra vida. 15 de mayo, fecha límite para entregar el examen el trabajo de los países y sus paisajes. Eso es, ¿Vale? el proyecto Paisajes del Mundo o World Landscape Project, ¿vale? 15 de mayo. 20 de mayo, fecha límite para entregar las preguntas del libro de lectura, cada uno el que se haya leído, Gombrich o el de Ulises, o la Odisea, el que cada uno se haya leído, y el exam preparation, las diferentes nomenclaturas que estamos usando para ello, el día 20 de mayo, ¿vale? Que Sí. es miércoles. No me haber dicho el 18, por cierto. Perdón, sí, perdón. Vale. 18, Digo, perdón. no me la Sí, líes. el 10, perdón, el 18 de mayo, Que tanto el trabajo tanto la segunda parcial, lo que sustituye al segundo parcial es exam preparation, como el trabajo del libro, ¿vale? ¿Por qué? Porque el que tenga que ir, que espero que no sea nadie, porque todos lo hagáis muy bien y aprobéis por parciales, porque si alguno tiene que recuperar alguna evaluación, primera, segunda o tercera, o primera y tercera, o las combinaciones múltiples que haya, ese examen será el 29 de mayo en nuestra hora normal, es decir, a sexta. bueno, esto varía por grupos, ¿vale? Porque esto luego... Perdón, sí, esto Sí, es para nuestro grupo de ABC. sí, que esto es para nuestro grupo de programa, pero vamos, que luego cada uno de los grupos, ¿vale? Ya sea de sección, ya sea de programa,
Cada uno tendrá su fecha y os la comunicaremos, ¿vale? Pero bueno, ya David os ha adelantado el del ABC de programa. Pero cada uno tendréis vuestra fecha y os la comunicaremos como Dios manda por el correo electrónico, ¿vale? Pero sí será esa semana seguro, ¿vale? ¿Vale? Unos días antes de ese examen, pues cada uno le dirá a sus alumnos qué es lo que tienen que recuperar, si es que tienen que recuperar antes. Exacto, ¿vale? Pero vamos, esto, todo esto os informaremos por correo electrónico, pero vaya, lo que queremos ahora que os centréis es en que saquéis la tercera evaluación. Así que recordad muy rápido, 15 de mayo, proyecto de los paisajes del mundo, World Landscapes Project. El 18 de mayo habrá que entregar esta segunda ficha de actividades que os daremos este próximo viernes 8 de mayo, ¿vale? O sea que tendréis 10 días para hacerla. Y por último, las preguntas del libro de lectura, cualquiera de los dos, ya sea el que os hemos mandado durante el curso o el de Gombrich que os hemos enviado durante este confinamiento, para el 20 de mayo, ¿vale? Y acordarse de hacer las tareas normales. Y hasta eso sería todo, ¿vale? Así que lo vamos a dejar aquí. Esperamos que este vídeo os haya ayudado a acordarse bien de hacer las cosas, ¿vale? Porque si no vais a tener que ir a la examen final y no queremos que vaya ninguno. Y pues nos vemos si es que hay un próximo vídeo en el próximo. Muchas gracias a David por haberme acompañado en este día de hoy, como cuando estábamos dando las clases de arte en nuestros grupos. ¿Te Oh, qué acuerdas? bueno. Qué maravilla, qué bien nos lo pasamos. Y pues muchas gracias David por haber venido a Debian TV y pues esperamos que vengan más veces y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.